Bien, en nuestra introducción a lo que es las fórmulas DAX y cómo vamos a utilizarlas en la creación de nuestros informes en Power BI, queremos hablar de un tema que es importante y es el cálculo de medidas y columnas calculadas en Power BI. ¿Cuáles son las diferencias y los usos claves para que podamos tener un modelo optimizado? ¿Qué es una columna calculada? Decirles que en Power BI tanto las columnas calculadas como las medidas son herramientas importantes para realizar cálculos y análisis de datos, pero tienen diferencias claves en su uso y contexto. Vamos a explicar cuándo es una columna calculada. Una columna calculada se crea en una tabla y se calcula fila por fila. Su valor se almacena en el modelo de datos. El uso ideal para agregar información depende de otras columnas en la misma fila. Un uso típico es crear categorías, filtros o valores estáticos disponibles en cada fila. Por ejemplo, podemos buscar crear una columna calculada para la clasificación de edades en rangos y segmentar así análisis demográficos. ¿Qué es una medida en Power BI? Una medida es un cálculo que se realiza en el contexto de un conjunto de datos más amplio y se calcula bajo demanda. Su valor no se almacena en el modelo de datos. Es útil para agregaciones y cálculos que cambian según el contexto del filtro. Por ejemplo, al interactuar con visualizaciones. Una medida es una agregación inteligente, perfecta para cálculos de totales, de ventas, promedios de ventas y cálculos que responden a filtros. Por ejemplo, calcular el total de una venta puede crearse con una medida como total ventas igual a sum de la tabla ventas, el total. Las medidas son el corazón de los análisis interactivos en Power BI. ¿Cuáles son las diferencias claves entre lo que es una columna y una medida? Decirles que una columna, su cálculo es estático y fijo, su evaluación es fila por fila, se almacena en la memoria de nuestros datos y no cambia con filtros. Además, aumenta el tamaño del modelo. Las medidas, por otro lado, son un cálculo dinámico y contextual, basado en el contexto visual. No se almacenan físicamente y responden a filtros activos. No realizan un consumo del recurso, el cual es variable. El impacto en rendimiento es crucial, por lo tanto, las columnas calculadas son las menos recomendadas de utilizar porque aumentan el tamaño del modelo, mientras que las medidas consumen recursos al calcularse dinámicamente. ¿Cuándo usar una columna calculada y cuándo usar una medida? Elegir entre una medida y una columna calculada en Power BI depende del contexto y el tipo de análisis que necesitamos realizar. Algunas ideas, guías para ayudarles a decidir cuándo usar cada una pueden ser, por ejemplo, que sean cuando necesitamos utilizar filtros y slicers, cuando necesitamos que el resultado aparezca como una opción filtrada en los paneles de visuales de nuestro dashboard, la categorización de datos para crear segmentos o rangos o etiquetas que no cambien con filtros, para cuando tenemos datos fila por fila, cuando cada registro necesita tener el valor calculado disponible, o en análisis estáticos para cálculos que deben mantenerse constantes independientemente del contexto. En conclusión, cuando necesitamos realizar cálculos que dependen de otras columnas en la misma fila, entonces es necesario utilizar una columna calculada. ¿Cuándo usar una medida? Bueno, los cálculos de medidas son más dinámicos y estos cálculos deben cambiar según los filtros aplicados en la visualización. Por ejemplo, el total de ventas varía según el contexto de un año, de una región. Entonces, cuando necesitamos dar respuestas a filtros, el resultado debe adaptarse a selecciones del usuario. Es recomendable utilizar una medida. Cuando los cálculos agregados, sumas, promedios, porcentajes, que varían según una región, una ciudad
un tipo de cliente, entonces es recomendable utilizar una medida. O cuando realizamos agregaciones, para realizar operaciones de agregación como sumas, promedios, conteos, que dependen de la interacción del usuario. Por ejemplo, el promedio de ventas por categoría. Y cuando queremos agilizar el rendimiento de nuestro dashboard, las medidas suelen ser más eficientes en términos de rendimiento porque no ocupan espacio adicional en el modelo de datos y se calculan bajo demanda. Es decir, la optimización para mantener un modelo ligero y eficiente. Casos de uso, pues vemos ahí las medidas de ventas totales que se ajustan automáticamente por periodo, región o producto. Igual las tendencias o análisis de tendencias cuando necesitamos calcular métricas que se analizan en el tiempo o en diferentes niveles de detalle. Calcular el crecimiento de ventas año con año, por ejemplo. Bien, los tipos de columnas calculadas más comunes. Tenemos columnas de concatenación de texto, columnas categóricas que segmentan a clientes como premium, estándar y básico, cálculos numéricos, diferencias, porcentajes o transformaciones entre alguna columna existente o para alguna columna existente, para ejes y filtros, cuando necesitamos que aparezcan ejes gráficos como opciones de filtrado. Los tipos comunes de medidas, agregaciones básicas de suma, promedio, conteo dinámico que responden al contexto actual, porcentajes dinámicos, cálculo de porcentajes sobre totales que varían con filtros aplicados, comparativas temporales, diferencias o variaciones entre periodos seleccionados, lógica condicional, medidas con if, switch o para análisis avanzado contextual. Un ejemplo práctico de medida de diferencia es la creación de la medida diferencia entre la suma de puntos menos la suma de asistencias. En un caso dado que necesitemos en nuestros informes. El cálculo dinámico se calcula automáticamente según filtros activos en el informe y se hace una adaptación contextual porque cambia su valor según las dimensiones seleccionadas en la visualización. Estas medidas no ocupan espacio extra y se adaptan inteligentemente al contexto visual seleccionado. En conclusión, debemos elegir inteligentemente, haciendo uso de un dominio amplio de DAX, combinaciones correctas en nuestro análisis de los datos, un rendimiento optimizado para nuestros dashboards y la flexibilidad y claridad en nuestros cuadros de control que permita mejores análisis en Power BI. La regla de oro, preferir medidas para cálculos dinámicos y usar columnas calculadas solo para segmentación, filtros y cálculos que necesiten estar fijos, filas por filas. Potenciemos pues nuestros informes entendiendo cuándo usar cada herramienta. Vamos a ver a continuación ejemplos de medidas calculadas y columnas calculadas. Vimos en el video anterior cómo podemos crear nuestro modelo de datos a partir de tener nuestros datos en una sola tabla. Recordamos que para poder trabajar informes adecuados que brinden información correcta en nuestros análisis, debemos de establecer un modelo de datos que no tenga redundancias, que no tenga repeticiones, por lo cual analizamos la tabla ventas y establecimos diferentes tablas de dimensiones con la tabla de hechos y creamos en esa ocasión nuestro modelo de datos en un formato estrella. Además, creamos nuestra tabla calendario, la cual relacionamos con nuestra fecha de pedido. Y si recuerdan, establecimos estas relaciones de tal manera que fuesen de uno a muchos, que es la forma correcta que debemos de tener en un formato de estrella. Tenemos ahora entonces nuestro modelo de datos. ¿Qué nos compete el día de ahora? Pues nos compete analizar con DAX, con las fórmulas DAX, o sea, las expresiones de análisis de datos, que vimos esa información anteriormente, realizar algunos cálculos que nos permitan
presentar informes de análisis sobre nuestra información en las tablas. Es teniendo ya nuestro modelo de datos, ahora analizar precisamente la información para generar informes que sean fiables y correctos. Bien, en este caso vamos a realizar primero una diferencia entre lo que son las columnas calculadas y las medidas. Nosotros sabemos que la primera y más importante distinción en DAX es saber cuándo usar una columna calculada y cuándo usar una medida. Vamos a usar una columna calculada cuando necesitemos calcular en el momento de la carga o actualizar algo del modelo, porque recordemos que una columna calculada se va a almacenar físicamente en la memoria RAM de nuestro modelo, mientras que en el caso de una medida se calcula sobre la marcha, en el tiempo de consulta cuando se arrastra al lienzo en una visual, por ejemplo una tabla, un gráfico, una tarjeta, y no se almacena físicamente. ¿Cómo podemos entonces establecer cuándo vamos a necesitar una medida o una columna calculada? Por ejemplo, si yo quiero la suma de las ventas que tenemos, voy a calcular una medida porque necesito un solo valor. En este caso, yo me voy a ir a calcular medida y vamos a pedir el total de ventas. Vamos a realizar un cálculo total de las ventas. ¿Cómo haríamos ese total de ventas? Bueno, vamos a ver, las ventas totales van a ser la suma de las ventas en nuestra tabla de hechos. Y ponemos entonces ventas. Vamos a poner el nombre de nuestra medida. La vamos a llamar ventas totales. Ponemos al igual de manera similar a Excel. Y luego vamos a utilizar esta fórmula que se llama sum, que si ustedes recordarán es una de las primeras medidas que aprendemos a utilizar en Excel, que es sum, que es la suma. Acá pues está en inglés, se va a poner como sum, y vamos a buscar de nuestra tabla ventas, que acá nos van a aparecer todas las tablas y todos las tablas con los campos que tenemos en cada una. Buscamos en nuestra tabla ventas las ventas que se han realizado y damos clic allá. Tenemos entonces la suma de las ventas va a ser el total de ventas. Cerramos entonces esta medida o este cálculo, le damos enter y si se fijan acá se agrega a nuestra tabla lo que es ventas totales. Pero estábamos en nuestra tabla calendario y hizo la suma aquí en nuestra tabla calendario. Entonces vamos a eliminarla de acá porque no la necesitamos aquí. Para poder ser ordenados podemos crear una tabla de medidas. Sin embargo, yo por el momento la voy a hacer en la tabla de ventas. Vamos a irnos a nuestra tabla de ventas y le damos nueva medida. Cuando necesitamos calcular las ventas totales, vamos a llamarle a esta medida ventas totales. Ponemos el igual de manera similar a como lo hacemos en Excel. Y una de las primeras operaciones que aprendemos a hacer en Excel es la suma. En este caso, pues vamos a llamar a la suma. Acá están en inglés las fórmulas DAX y se maneja como sum. Vamos a buscar entonces de nuestra tabla ventas. Acá aparecen todas los campos de nuestra tabla ventas y vamos a buscar ventas. Y esto nos dará el total de ventas, o sea, cuánto hemos vendido en nuestra organización. Sin embargo, tenemos que ver acá, por ejemplo, yo quiero agregar esto a una tarjeta. Vamos a ocupar esta tarjeta y voy a agregar en este campo nuestra medida. Si se fijan, se agrega acá con un icono como de una calculadora y estas serían nuestras ventas totales. Pero también recuerden que tenemos en nuestra tabla de ventas, tenemos descuentos, por lo tanto tenemos que analizar esos descuentos.
Y tendríamos que calcular entonces otra medida en nuestra tabla de ventas. Y vamos a darle nueva medida y vamos a ver los descuentos para obtener la utilidad completa. Descuentos va a ser igual al total de descuentos que se han realizado. Hacemos la suma y en este caso buscamos en nuestra tabla de ventas el total de descuentos. Y acá tenemos el descuento. Podríamos poner en otra ficha ese descuento que se ha realizado. Y si se fijan, es un total de 740 descuentos. Eso es lo que se ha realizado en descuentos. 740. Y hemos vendido 1.999.000. Podríamos tener las ventas promedio, que es otra forma de crear una medida. Y para calcular las ventas promedio de nuestra tabla de ventas, vamos a nueva medida y vamos a ver las ventas promedio. Vamos a llamarlo así. Es adecuado que utilicemos un nombre que nos permita identificar sobre qué es la medida. Vemos el cálculo de las ventas promedio y en este caso vamos a utilizar otra función que se llama average. Si se fijan allá en Excel era promedio, acá se llama average y average nos permite obtener el promedio de ventas que nosotros tengamos y buscamos acá entonces el promedio de ventas. Vamos a calcularlo sobre ventas. El promedio de ventas lo calculamos con average, damos enter y tendríamos ahí el promedio de ventas. Vamos a utilizar esta misma tarjeta para ubicar el promedio de ventas o las ventas promedio. Este es el promedio de ventas, 231 en promedio de ventas. O sea, hemos vendido $231 en promedio de ventas. Ahí ponemos el formato. Podemos ponerlo con enteros. Si no nos gusta, pues trabajar el número decimal. Al igual acá, pues podemos ponerle ese formato, un número entero. Ahí está, como 2 millones. Lo tenemos acá como 2 millones y el total de descuentos estaría en este formato. Además, ponerle el formato en tipo moneda con separador de miles y disminuir el número de decimales a 1. Bien, ya tenemos entonces nuestro promedio de ventas, ventas promedio y el total de ventas o las ventas totales. Podríamos agregar aquí el descuento. Bien, ¿qué otra cosa podemos calcular como medida? Bueno, podemos calcular el conteo de transacciones, ver el total de transacciones realizadas y eso lo hacemos contando todas las filas de transacciones. Y acá lo vamos a realizar. Vamos de nuevo a darle en nueva medida y vamos a obtener el total de transacciones, o sea, el total de ventas realizadas. Total de transacciones, damos igual y en este caso vamos a utilizar una función que nos permita contar cuántas transacciones tenemos y este es el count rows. Es esta función. Acá nos dice para qué nos sirve. Cuenta el número de filas de una tabla. Recuérdense que cada fila en nuestra tabla ventas significa una transacción. Y de igual manera buscamos en nuestra tabla ventas y ponemos la tabla ventas como el total de transacciones. Y allí nos va a dar en nuestro modelo de datos el total de transacciones. Me equivoqué allí donde la pusimos y de nuevo la vamos a volver a calcular count row y la vamos a calcular sobre nuestra tabla ventas y tendremos allí nuestro total de transacciones. Y ahora pues la arrastramos a nuestro modelo, quitamos esta y hemos tenido un total de 8.611 transacciones, es decir, hemos hecho 8.611 transacciones. Bien, esa es una forma de calcular medidas en nuestro modelo de datos.
Veremos ahora cómo calcular las columnas o cuál es el contexto de una columna calculada. Hemos trabajado ya varias medidas calculadas, entre ellas el total de transacciones, el promedio de ventas y las ventas totales. Pero esos análisis son una parte de los que tenemos que realizar para nuestros informes y para nuestro modelo de datos. Ahora necesitamos analizar otro tipo de cálculos, y para eso pues podemos generar conocer el costo total de nuestras ventas, el margen bruto y la clasificación de envío, por ejemplo. Para esto nosotros podemos utilizar otro tipo de medidas DAX. Vamos a ver cómo podríamos, por ejemplo, calcular el costo total de nuestras ventas, el costo total de cada transacción. Para ello necesitamos el precio de los productos. Pero si recuerdan, en nuestra tabla de productos nosotros no tenemos un precio de producto. Tenemos sí en nuestra tabla ventas la cantidad vendida, y acá la cantidad vendida y las ventas, pero no tenemos un precio de producto. Entonces para eso vamos a generar una columna calculada. En este caso vamos a irnos a agregar una columna y le damos nueva columna porque necesitamos generar el precio del producto para poder tener el costo total. Y le vamos a poner precio de nuestro producto, precio producto. Este precio producto es el total de ventas entre la cantidad vendida. Tenemos el total de ventas entre la cantidad vendida y deberíamos pues quitarle el descuento en los casos en los que haya descuento. Si se fijan, pues acá tenemos en algunos casos ese descuento. ¿Cómo vamos a calcular el precio de cada producto o al que se ha vendido cada producto en nuestra tabla de ventas? Lo que vamos a hacer es utilizar la función divide. Y esa es otra función DAX que nos va a permitir a nosotros tener el precio unitario de ventas. El precio unitario de ventas va a calcularse a partir del precio de la venta entre la cantidad vendida y poniendo pues ese cuidado de tener la división entre 0 si acaso no se ha vendido cantidad. Vamos a realizarlo acá entonces y vamos a utilizar divide. ¿Qué parámetros vamos a utilizar en divide? Nuestro numerador será la venta total y vamos a utilizar sales, aquí está, ventas. Y ese lo vamos a dividir entre nuestro denominador, que va a ser la cantidad de productos. Y vamos a ir a buscar la cantidad. Y vamos a ponerle acá el 0 para evitar la división entre 0. Y ahí tenemos ya nuestra columna calculada del precio de producto. Podemos, por ejemplo, acá... lo que olvidamos fue quitarle el descuento. En este caso vamos a ver si le restamos el descuento que lo olvidamos y volvemos a calcular nuestra columna. Ya ahora tenemos entonces el total de del precio. Tendríamos que haber quitado el descuento al inicio, los 13 menos 1 porque el descuento es global. En los casos que es 0 descuento, esta cantidad se divide entre 3 y tenemos el precio del producto. Bien, teniendo ahora el precio de nuestros productos y nuestra columna calculada, ahora sí podemos calcular el costo total de nuestras ventas o por venta o por transacción.